estaba acabando la carrera, a la vez podía montar todo lo que quisiera, estaba ganando muchos campeonatos y eso pues me decía, ostras, mira que soy bueno, ¿no? Estoy haciéndolo muy bien. El problema fue ese, ¿no? El pensar que al ganar tanto estaba en la cima, ¿no? Pero ese 15 de abril del 2014 lo cambió todo. Mira, estamos en mi casa, que a la vez de mi casa es Naturalipi, que es el rancho donde trabajamos, nuestro negocio familiar, donde criamos y entrenamos caballos, pues bueno, basándonos en la gama natural para hacer monta western, ¿no? Es el deporte sobre todo del reining, muy parecido a la doma clásica aquí, que sería lo igual en América. Tú te vistes de forma tradicional americana y haces una serie de movimientos como si trabajaras con ganado, ¿no? Pero que se puntúan como si fuera gimnasia artística, por ejemplo, ¿no? Hay un juez que valora las maniobras y sobre cómo se mueve el caballo, pues te valora. Juan es un apasionado de los caballos desde que nació, casi. Y desde muy pequeñito me lo llevaba a todas mis competiciones, a los cursos fuera. Que nunca he pensado la vida sin caballo. Todos los grandes maestros que yo he traído del extranjero para formarme a mí y a mis alumnos en doma natural y monta western, él desde que tenía 5 años ha estado haciendo esos cursos, ¿no? Por lo tanto es que tenía que salir, tenía que salir bueno, ¿no? Cuando acabó el colegio empezó a estudiar Ciencia y Salud Animal. Es una carrera que se estudia en Lérida para gestionar granjas, básicamente, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde el cuidado de animales hasta la parte empresarial. Tuve el accidente el 15 de abril del 2014. El potro tuvo una reacción imprevisible. Yo estaba en la pista cuando pasó, el caballo cayó encima y Bueno, yo lo primero que vi es que le había hecho mucho daño, ¿no? Pues yo estaba aquí, paseando, entrenando el caballo, me acerqué aquí a hacer paso lateral. Entonces lo que sí que vi es que el caballo bajó la cabeza un poco para comer la hierba o lo que había ahí. Entonces tenía la martingala atada aquí y yo creo que lo debió atar así, lo debió dejar así atado. Saltó hacia atrás del impulso, un impulso muy fuerte, es un caballo joven, se desequilibró, saltó y me cayó encima. A mí me llamaron por teléfono y cogí el coche y me fui a Manresa, al hospital de Manresa, que era donde lo llevaban. Y estando allí nos coge el médico aparte y la primera pregunta que le hago yo es ¿cuándo volverá a montar, Juan, ¿no? El tío se queda parado y dice, ¿montar? Ahora tenemos 48 horas críticas a ver si salvamos su vida, ¿no? Tuvo tres zonas diferentes afectadas, ¿no? Que fue la pelvis, que se fracturó en 3-4 partes, la mano, que se la abrió, y la uretra, que se la aplastó. El tema de la uretra era que casi era imposible arreglarlo, pero aparte tenía muchos daños colaterales que ni me había planteado. Y me planteé cuando un amigo mío me lo dijo, oye, ¿y el tema de poder tener hijos, cómo va? Y yo estaba en el hospital y eso me dejó hundido, porque ni me lo había planteado. Cuando yo me estaba culpando, mi mujer me dice, mira Juan, no te preocupes que se pondrá bien, vamos a rezar, pero tenemos que estar preparados para lo que sea. Y en esos momentos, pues, no sabes por qué, pero tienes una fuerza especial. Pasaron 4 meses después del accidente, cuando me habían dicho 1 año y estaba caminando. Juan se recupera perfectamente y su entrenador en Italia, Eugenio, por una serie de circunstancias que no controlas, decide instalarse aquí con nosotros, ¿no? Y con Eugenio aquí, haciendo planes, nos dicen que no puede montar nunca más. Poco a poco fui evolucionando, yo no sabía, porque no me lo habían dicho, que no podría volver a montar. Entonces siempre era esa ilusión, siempre iba planeando con mi padre, ostras, cuando vuelva a montar, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero hacer esto, ¿no? Entonces fui al hospital y es cuando mi médico me lo dijo, con mucho cariño, tío, tienes 20 años y esto, si se te lesiona otra vez, no se puede arreglar. Entonces te has de plantear la vida que vas a ir con una bolsa toda tu vida. Siempre, pues yo le pedía al Beato Álvaro por su intercesión, ¿no? Cada operación que hacían lo arreglaba, era como un milagro. Nunca perdí la fe en conseguirlo todo.
Nunca dejé de rezar, fui a la beatificación de don Álvaro pidiendo un milagro y yo creo que lo ha habido. Me operaron de la uretra. Siguieron pasando los días, me volvieron a hacer otra prueba, ya podía ir al lavabo normal, el tema de los hijos se había solucionado. Y de repente un día un médico que siempre había sido... Bueno, es que no nos deja ni hablar del tema de montar. Nos dice tranquilamente, sí, puedes montar a caballo. Y yo, ¿monta cómo? O sea, ¿puedo montar? Y él, sí, puedes montar, pero te lo digo como amigo, no te lo puedo decir como médico. Y yo, muy bien, y empecé a montar. Y yo le comenté, mira, Juan, tú antes eres un modelo como deportista, ahora puedes ser un modelo como persona. Intento disfrutar dando las clases, que antes era algo que esquivaba. Yo montaba y si alguien me pedía clase, montado, le daba una clase rápido y el siguiente. Entonces ahora es Dios, ahora es mi familia, mis amigos, el resto de gente y abajo de todo, abajo yo. Pero esto me lo voy a recordar cada día. Y en julio teníamos una competición de reining, que yo iba a competir y Eugenio iba a competir también. Y Juan está montando ya algún caballo de reining y me dice, mi papá, ¿y si voy a competir? Yo estaba haciendo fotos y cuando entro en la pista yo me pongo a llorar. O sea, no podía más. Verle otra vez competir con su yegua. Después de 2 años parado, hizo la mejor puntuación que esa yegua ha hecho en la historia. Cuando acaba, se pone a llorar, saca todo lo que lleva adentro, salimos ahí y nos abrazamos. Y cuando se nos pasa y nos separamos, vemos que todo el público está llorando. Fue como el final de una película, ¿no? El final precioso de una película.